Vamos a ver la contabilización del impuesto sobre sociedades. Al cierre del ejercicio haremos al asiento impuesto a Hacienda Pública y tendremos por un lado el resultado del ejercicio obtenido con criterios contables y por otro lado la base imponible obtenida con criterios fiscales y tenemos que hacer la conciliación. Al resultado del ejercicio le tendremos que sumar o restar determinadas cantidades en función de lo dispuesto en la ley. Tendremos, por ejemplo, que sumarle los gastos contables no fiscales. Habrá que restarle gastos fiscales no contables, es decir, gastos que no están en la contabilidad pero que Hacienda nos admite, un ingreso contable no fiscal, es decir, un ingreso que está metido en la contabilidad pero que a efectos fiscales no se considera ingreso y pronto habrá que restar, y habrá que sumar los ingresos fiscales no contables. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que tenemos una empresa que tiene unas ventas de 1.200 euros y una multa de 200, con lo cual su beneficio es de 1.000 y con la legislación española la multa no es deducible. Entonces su resultado contable será una venta de 1.200, una multa de 200 y un resultado contable de 1.000. Pero como la multa no es deducible, la base imponible está compuesta únicamente por las ventas, es decir, tendremos una base imponible de 1.200, que tendremos por lo tanto un resultado del ejercicio de 1.000, tendremos un gasto que está en la contabilidad que Hacienda no nos admite, es decir, un gasto contable no fiscal, que tendremos que hacer sumarle y así llegamos al concepto de base imponible por importe de 1.200. Bien, este es el esquema que sigue la ley del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto tendremos diferencias positivas o negativas. Pero aparte de diferencias positivas o negativas, tendremos también diferencias permanentes o temporarias. Una diferencia permanente es cuando la discrepancia entre la contabilidad y la fiscalidad es total. Por ejemplo, la multa. Una multa es un gasto contable el año en que la contabilizamos, pero fiscalmente nunca es deducible. Esto sería una diferencia permanente, que no origina ningún tipo de ajuste en la contabilidad. Y por otro lado tenemos diferencias temporarias o temporales, que son aquellas en las cuales el gasto contable y el gasto fiscal coinciden, pero no coinciden en el año de imputación. El caso más típico es la libertad de amortización. Contablemente nos amortizamos todos los años un poquito y fiscalmente podemos elegir cuándo nos imputamos ese gasto. Gasto contable y gasto fiscal coinciden, pero no en el mismo ejercicio. Eso sería una diferencia temporaria. Vamos a verlo por un ejemplo. Imaginaros que tenemos una empresa que tiene una venta de 1.700 euros, unas compras de 600 y una amortización de 100. El beneficio es por tanto de 1.000 euros. Y esta amortización deriva de una máquina que vale 500, que tiene una vida útil de 5 años con libertad de amortización. Si no aplicamos para nada la libertad de amortización, todos los años tendremos un beneficio de 1.000 euros y un impuesto de 300. Pero si aplicamos la libertad de amortización, el gasto por la amortización desde el punto de vista fiscal no lo imputaremos el primer año. Gasto contable total, 500 euros. Gasto fiscal total, 500 euros. Pero nos imputamos el gasto desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal en distintos ejercicios. Así, el año 1 nos imputaremos un gasto contable de 100 y un gasto fiscal de 500. Tendremos la correspondiente diferencia. Y el año siguiente, igual, pero al revés. Bien, si no hacemos nada, tendríamos un beneficio total de 5.000 y un impuesto pagado total de 1.500. Si aplicamos la libertad de amortización, el primer año nuestro beneficio sería 400 menor, con lo cual pagaremos 180. Pero esas 400 que nos quitamos el primer año, las pagamos los siguientes, con lo cual al final pagamos exactamente lo mismo en las dos formas. En definitiva, una diferencia temporaria lo que consiste es que aplazamos o adelantamos el pago del impuesto en función de que sea negativa o positiva. Desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre sociedades, diríamos que como este año hemos pagado menos, el gasto contable era de 100 y el gasto fiscal era de 500, estas 400, que en cuota son 400 por el 30%, 120, las pagamos un poquito cada año. Desde el punto de vista del plan general contable, las diferencias no se miran considerando los gastos, sino se miran considerando los valores del balance. Es decir, nuestro ejemplo, la máquina nos costó 500, hemos amortizado 100 y tendríamos un valor neto contable de 400. Fiscalmente nos costó 500 y hemos amortizado 500 y tendríamos un valor neto de 0.
Contablemente compararíamos el gasto contable con el gasto fiscal, perdón, contablemente, desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre sociedades, compararíamos el gasto contable y el gasto fiscal, obteniendo una diferencia de 400. De acuerdo con el plan, lo que miraríamos es el valor contable del bien y el valor fiscal del bien, la base contable y la base fiscal, y obtendríamos una diferencia de 400. En definitiva, llegamos a la misma diferencia, pero por caminos distintos. Es decir, aquí lo que nos dice el plan general contable es que la máquina aparece por 400 en el balance. Si nosotros vendemos esa máquina por 400, contablemente no tendremos ningún beneficio. Pero desde el punto de vista fiscal, como la máquina vale cero, tendremos que tributar por esas 400. Es decir, la máquina incorpora, en definitiva, una deuda, que sería el pasivo fiscal. Las cuentas más normales que vamos a usar en la contabilización son las 6.300 y las 6.301, que recogen el gasto por el impuesto, la 473, que recoge las retenciones, la 4752, que recoge la deuda con la Hacienda, y después, para contabilizar las diferencias temporarias, la 4740, activos por diferencias temporarias, y la 479, pasivos por diferencias temporarias. Bien, este es el esquema de liquidación de la ley del impuesto sobre sociedades, y lo que tenemos que tener claro es que las diferencias temporarias positivas y negativas se contabilizan en la cuenta 6.301. Las permanentes no originan ningún tipo de ajuste. La cuota líquida va a la cuenta 6.300, las retenciones a la cuenta 473 y la cuota diferencial a la 4752. Parece un poco de lío, pero vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos una sociedad que tiene un beneficio antes de impuestos de 5.000 euros, de 50.000 euros, un tipo gravamen del 30%, deducciones 3.000 y retenciones 2.000. Bien, el esquema de liquidación sería beneficio antes de impuestos 50, base imponible 50, por el tipo la cuota íntegra sería 15.000 euros, le quitaríamos unas deducciones de 3.000, cuota líquida 12.000 y las retenciones menos 2.000, con lo cual la cuota diferencial serían 10.000. Pues bien, haríamos la cuota líquida, los 12.000 euros a la cuenta 6.300 impuesto corriente, con abono a la cuenta de Hacienda Pública, acreedora por retenciones y pagos a cuenta, es decir, lo que ya hemos pagado de esas 12.000 y el resto es lo que pagamos. En definitiva, tenemos que pagar 12.000 euros, como 2.000 ya los pagamos antes, solo tenemos una deuda con Hacienda de 10.000 euros. Vamos a hacer otro. Imaginaos una empresa que tiene durante el año 1 y durante el año 2 un beneficio de 10.000 euros. El tipo de gravamen es del 30% y tiene una diferencia temporaria negativa de 2.000 euros en el año 1 que revierte como positiva en el año 2. Bien, si hacemos la liquidación del año 1, ¿qué tendríamos? La diferencia temporaria negativa de 2.000, con lo cual la base imponible sería 8.000 euros, que por el 30% nos daría 2.400, que coincidiría cuota íntegra, cuota líquida y cuota diferencial, porque no hay ni deducciones ni retenciones. En el año 2, esa diferencia temporaria negativa de 2.000 revierte como positiva. ¿Por qué? Porque dijimos antes que las diferencias temporarias solo había discrepancia entre el criterio contable y el criterio fiscal en año de imputación, pero no en la consideración. Por lo tanto, este año fue negativa y este año va a ser positiva. La base imponible sería 12.000, la suma, por el 30% sería 3.600, que coincidiría la cuota íntegra, la cuota líquida y la cuota diferencial, ya que no hay ningún tipo de deducciones ni retenciones. Vamos a hacer los asientos. El primer año tendríamos lo que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, la cuota íntegra la llevaríamos a las 6.300 con abono a la cuenta de Hacienda Pública que por impuestos sobre sociedades. Y estas 2.000 euros, este año hemos pagado en base 2.000 euros menos. Con lo cual que tenemos una deuda con Hacienda. Es decir, en vez de pagar sobre 10.000, como consecuencia de la diferencia temporaria, pagamos sobre 2.000 euros menos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocer la deuda con Hacienda por el 30% de esas 2.000. ¿Con qué abono? Con abono a la cuenta de pasivos por diferencias temporarias y reconociendo en el debe el impuesto diferido en la 6.301. Bien, vamos a la liquidación del año 2. El año 2, ¿qué tendríamos? La cuota íntegra, como siempre, la 6.300 a Hacienda Pública, que ahora por impuestos sobre sociedades, y la diferencia temporaria positiva, lo que damos la vuelta es
la deuda que se nos originó en el año 1. Pasivo por diferencias temporarias e impuesto diferido. En definitiva, ¿qué hemos hecho? Como consecuencia de la diferencia, en el año 1 el impuesto no le pagamos, sino que le dejamos a deber. Y el año 2 lo pagamos. Bueno, después veremos un ejemplo con libertad de amortización.